¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la reacción de México ante el asalto de su embajada en Quito con otro notable invitado, Adalberto Santana, profesor de la UNAM y analista político internacional, directamente desde Ciudad de México. Adalberto Santana, una cálida bienvenida al programa. Sí, ¿qué tal, Jorge Gestoso? Aquí saludándote. Adalberto, asalto a la Embajada de México en Ecuador para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass. México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya presenta una denuncia que pide, entre otras cosas, que se suspenda a Ecuador de las Naciones Unidas y una serie de temas. ¿Tu reacción a esas acciones? Sí, como recordarán, ha habido todo un cuestionamiento a la política del gobierno del presidente Daniel Noboa por hacer una ocupación completamente ilegal de la Embajada de México allá en Ecuador, en la ciudad de Quito, particularmente por las fuerzas policíacas que él envió para sustraer a un asilado político que es el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Y evidentemente esa situación que fue el viernes 5 de abril, pues generó a nivel internacional toda una polémica. La mayoría de los gobiernos de América Latina, de Europa, Estados Unidos, Canadá, el Japón, Rusia, China, etcétera, pues se han manifestado en contra, porque no es una acción solamente del gobierno del presidente Noboa contra el gobierno de México, es una situación que puede presentar un precedente a nivel internacional y que en cualquier otro país que se le puede ocurrir, si no es sancionado el gobierno de Ecuador por esa acción que realizó en contra del derecho internacional, pues evidentemente podría repetirse y pondría un caos en todo el mundo ante esa situación. Pensemos en los distintos conflictos que hay en el a nivel mundial o situaciones donde hay embajadas, particularmente en algunos países de América Latina, que tienen asilados políticos. El más claro ejemplo está en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde el expresidente Martinelli está refugiado ahí. Y entonces el actual gobierno de Panamá, si no hay un precedente que frene a eso, podría también incurrir en una situación semejante y generaría un caos a nivel internacional. Ese es el grave problema que nos enfrentamos y que entonces el gobierno de México presentó ante la Corte Internacional de Justicia un alegato y pidiendo también en la Organización de las Naciones Unidas una sanción al gobierno del Ecuador sobre este hecho. Ahora bien, hay que distinguir ahí dos elementos. Uno es el gobierno del presidente Daniel, que tiene poco tiempo de haber llegado a la presidencia allá en ese país sudamericano, y otro que su periodo de gobierno es temporal y muy corto, año y medio, de tal manera que va a haber elecciones el próximo año y seguramente con esta situación que ha generado también un impacto interno en el Ecuador, podría llegar otro presidente, aunque él se postule, puede ser que no llegue a reelegirse y llegue otro presidente que dejaría entonces en grave problema a una nueva administración por la política esta intervencionista que ha hecho Noboa. Ahora, este personaje también es muy polémico. Estando en una fuerte crisis, en estos días se fue a Miami. Es más, él no nació, dijéramos, en Ecuador, nació en el estado de la Florida, en Estados Unidos, tiene doble nacionalidad y eso lo llevó a la presidencia. Y en estos días, pues se encuentra en el estado de Florida, según
según los motivos que él presentó a la Asamblea Nacional de Ecuador, por motivos personales. Imaginemos que en una crisis diplomática en la cual Ecuador se ve inmiscuido, de repente el presidente Noboa se va por motivos personales a Miami 3 días a hacer qué. Pensemos. Y bueno, hay un elemento ahí central, que en Miami y en el estado de Florida radica uno de los grupos de poder más fuertes en América Latina y que tiene incidencia con distintos candidatos a la presidencia y con distintos gobiernos. Estamos hablando de la llamada mafia cubano-americana, que así se le designa, es decir, a esos grupos de exiliados cubanos que llegaron a Estados Unidos y que han creado un gran bloque de poder, ya sea por el capital y las empresas que manejan en los Estados Unidos, o bien por la incidencia que tienen en la política dentro de los Estados Unidos, sobre todo en la política exterior norteamericana, y también el apoyo que ellos brindan a los grupos y partidos de ultraderecha latinoamericana. Y ahí, Ricardo, Daniel Noboa se inserta en esa lógica, ¿no? Que quizá podemos pensar que va a reunirse exactamente con estos grupos de poder que actúan en América Latina. Así a grandes rasgos, digamos, es el actual panorama que presentamos en este momento. Bueno, justamente dentro de lo que se anticipa y se comenta es que hubo en días recientes entonces una primera declaración de Jorge Glass, digamos, en ese proceso de pedido de habeas corpus, en donde él expresa que ha sido realmente torturado y maltratado con violencia al ser secuestrado dentro de la embajada y luego llevado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca en las afueras de Guayaquil. Y ya ha habido una primera reacción, digamos, a nivel del gobierno de Ecuador, en donde tratan de minimizar el atropello legal a nivel nacional e internacional que han hecho. Dentro de las cosas hablan de que en realidad tratan de hacer un desvío, de sacarle importancia a haber asaltado la embajada, violado todo eso, y después hablan de que en realidad no era un asilado, es decir, el gobierno de Ecuador de manera a dedo decide lo que era y lo que no era, de lo que entra y lo que no entra. Y el tema, como tú decías muy bien, Adalberto, es si esto en realidad, porque ahora, o sea, esa es la gran pregunta que se hace, ¿por qué el 5 de abril? Y la gran pregunta o la gran respuesta de los grandes analistas es que dos cosas, o varias, por lo menos dos. Una crisis muy profunda a nivel económico y social adentro del Ecuador. Esto puede ser un elemento de distracción. La segunda, a pocos días de un plebiscito, de un referéndum en donde las cosas no pintaban bien para él, y entonces hace esto para azuzar el anticorreísmo, mantener entonces encendida la llama de que estos son unos corruptos, estos son unos ladrones. Y te cuento en una cosa muy breve que yo tuve oportunidad de hablar con Jorge Glass antes de todo esto, y él denuncia que en realidad apenas llega al poder Lenín Moreno, lo convoca a su oficina, lo invita a ser parte de una trama de sobornos, él se niega, y a partir de ese momento, 15 días después, él está preso. Y Moreno, que sería el que, según Glass, es el que ha robado, es el que ha sido el corrupto y que aparece en los INA Papers como realmente promocionando cosas ilegales, ese no está preso. O sea que en todo esto está como el mundo al revés, Adalberto. ¿Qué pasa? Sí, en efecto, mira, desde la llegada de Lenín Moreno al Ecuador como presidente, que él pertenecía al movimiento, dijéramos, correísta, al movimiento de la Revolución Ciudadana, pues confían en él el presidente Correa y el movimiento de la Revolución Ciudadana y lo postulan a candidato a la presidencia.
Él había estado allá en Europa como representante de la UNESCO, por Ecuador en la UNESCO, y llega y se postula y recibe el apoyo y el cobijo de todos los sectores que estaban en ese momento en la presidencia de Ecuador. Y llegando a la presidencia, pues Lenín Moreno cambia de actitud y lleva al exilio al presidente Correa, o sea, se ve obligado a salir, y no tan solo él, sino distintos miembros del gobierno de Correa. El expresidente Rafael Correa está asilado en Bélgica, que es donde tiene formalmente su residencia, y otros funcionarios del gobierno de Correa se vienen a México asilados también. Ricardo Patiño, quien fue ex canciller, y otra serie de personajes están aquí en México, porque México ha tenido una gran tradición en la política de asilo para aquellos perseguidos políticos. Y eso explica también por qué Jorge Glass se asila en un momento en que sale de prisión, porque los juicios que lo han llevado, pues se demuestra que son amañados y que le otorgan la libertad, aunque venga después otro juicio pidiendo entrar a prisión. En ese momento, el que él sale, pues sabe que va a ser de nueva cuenta perseguido por el gobierno, haya sido en un primer momento el de Lenín Moreno, después el de Lazo y hoy el de Noboa. Sabe que está en peligro su situación porque es el segundo exfuncionario de Correa que ha sentido toda la represión. Todos los otros salieron al extranjero, se asilaron en diversos países, en el caso particular de México. Entonces eso obliga, ¿sí?, y crea las condiciones para que el ex vicepresidente Jorge Glass busque una alternativa. ¿Cuál es? Para su propia seguridad, porque ha recibido más de 70 amenazas de muerte. O sea, pensemos en ese contexto. Entonces se va ahí donde hay una tradición política y puede garantizar su vida, que es la Embajada de México. En la Embajada de México siempre ha sido una política de abrir las puertas a los perseguidos políticos y es aceptado ahí mientras el gobierno de México analiza las condiciones de su asilo. Para esto, la embajadora, que es Raquel Cerú, es más, es amiga mía, profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí?, pues hace ese espacio para que esté allí el expresidente Glass. Eso motiva más al gobierno de Daniel Noboa para que el 5 de abril vaya a hacer este operativo de asaltar como viles delincuentes. Hay allá en Ecuador un grupo de pandilleros, de narcopandilleros, que son los choneros. Entonces, imaginemos que esto es un asalto de este grupo de lumpen que, irrespetando todas las formas del derecho internacional, irrumpen en la embajada mexicana, donde estaban dos funcionarios, el señor Canseco y otra encargada de negocios allí en la embajada. En el momento que irrumpen estos policías asaltando, brincándose las bardas y entrando totalmente de una forma violenta. Pero también junto con ello, a la embajadora mexicana, a la maestra Raquel Cerur, la designa el gobierno de Daniel Noboa como una persona non grata, o sea, que no es grata para que radique como embajador en México. O sea, van generando toda una polémica, ¿sí?, para generar este caos diplomático que está ahí. Y evidentemente esto llama la atención a nivel ecuatoriano y a nivel internacional. Viene el operativo, entran y de una forma violenta se llevan a Glass, pero para sacarlo lo golpean, lo maltratan dentro de la embajada y se lo llevan primeramente, ¿sí?, a una prisión en Quito, pero como sale lesionado,
tienen que llevarlo a un hospital, primero al hospital militar y después al hospital naval, porque tiene fuertes lesiones y él lo ha declarado. Ya después de que logra recuperarse de esa golpiza, es llevado a La Roca, que es una prisión de alta seguridad en la ciudad de Guayaquil, o sea, lo quitan de la capital. Bueno, también qué pasa en ese contexto en el Ecuador, incluso en México, que días previos, en el caso mexicano, al 5 de abril, el presidente López Obrador, haciendo un símil de que aquí en México habían matado a distintos candidatos, particularmente del bloque progresista, es decir, del Partido del Trabajo, Morena y el Verde Ecologista, usa ese ejemplo del asesinato del candidato a la vicepresidencia allá en Ecuador, que ocurrió en octubre pasado, Villavicencio, para dar un ejemplo de cómo un asesinato de un candidato puede cambiar el curso de unas elecciones, porque en México el narcotráfico, la delincuencia organizada, ha estado atentando contra candidatos, particularmente del movimiento progresista, del mismo presidente. La candidata a la alcaldía de la ciudad de Celaya fue asesinada por sicarios que estaban ahí. Otro candidato también en Michoacán fue asesinado. Entonces, el presidente, en lo que se les conoce como las mañaneras, o sea, el informe que hace cotidianamente todos los días, utiliza el símil de cómo en las elecciones de octubre allá en Ecuador, cuando mataron los narcotraficantes al candidato Villavicencio, cambió la correlación electoral de fuerzas y quien iba en un sexto lugar, que era Daniel Noboa, gana las elecciones, quedando en primer lugar cuando la candidata correísta iba en primer lugar. O sea, se tiene un impacto ese asesinato. Y cuando detienen a quienes habían cometido a ese asesinato, mueren también en la cárcel, asesinados. O sea, es un escenario muy truculento de lo que pasa allá en Ecuador, bueno, y del escenario de lo que había mencionado, el símil que toma el presidente López Obrador. Eso también le da elementos al gobierno de Daniel Noboa para decir que hay una intervención del gobierno mexicano, es decir, se va armando todo un tinglado de una situación. Y por otro lado, sabemos que el presidente mexicano López Obrador, junto con el presidente Lula de Brasil, el presidente Petro de Colombia, la presidenta Xiomara Castro en Honduras, pues son representantes del nuevo movimiento progresista, incluyendo también la presidenta Boric de Chile, por ejemplo. Y por el otro lado, pues están una serie de personajes de la ultraderecha ligados a los sectores de la mafia cubana, la que está allá en Miami, sí, que no quieren que haya un avance más de la izquierda, sino al contrario, que haya un retroceso. Y ahí se inserta Noboa en esas políticas, como también lo estuvo Bolsonaro, que intentó darle un golpe de Estado al presidente Lula, ¿sí? O el presidente Castillo, que también lo llevaron a prisión, derrocándolo, llegando la actual presidenta a través de un golpe de Estado, Dina Boluarte. Entonces estamos viendo un escenario latinoamericano donde hay esta serie de factores. Pero en el caso de Ecuador, el 21 de abril hay una consulta popular. Y esto le va a servir al presidente Noboa para ver si tiene real respaldo o no tiene el respaldo que esperaba, sino que se va a agudizar la crisis. Y también en un contexto donde en Ecuador ha habido una gran violencia, particularmente en las ciudades de Guayaquil, de Manta y Esmeraldas, por la acción de los grupos de pandilleros y el narcotráfico. Adalberto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Adalberto Santana directamente desde Ciudad de México. Adalberto, profesor de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la más prestigiosa del país, sobre precisamente el asalto a la Embajada de México en Quito y el secuestro del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Adalberto Santana directamente desde Ciudad de México. Adalberto, profesor de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando sobre el asalto a la Embajada de México en Quito para secuestrar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. En definitiva, México rompió las relaciones diplomáticas con Ecuador, pero no las relaciones comerciales. ¿Tu reacción a ese respecto? Y aquí es muy importante señalar que el pueblo de Ecuador y el pueblo de México son pueblos hermanos, como todos los de América Latina, y esto lo ha señalado muy bien el presidente López Obrador, que los estudiantes, los profesionistas y los migrantes ecuatorianos que están en México garantizan todos los derechos a su seguridad y a su protección, porque ellos no son enemigos del gobierno mexicano, muy por el contrario, lo ha dicho el presidente, son hermanos de nuestro país. El conflicto es entonces con el gobierno de Daniel Noboa, para ubicar claramente. Y cuando el presidente López Obrador hace la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, precisamente es para condenar al gobierno del presidente Noboa, quien es precisamente el que ha cometido, ¿sí?, esta serie de irregularidades que ponen en riesgo a la diplomacia internacional, y también para restituir lo que había pasado del derecho de asilo, es decir, recuperar al ex vicepresidente Jorge Glass, que pueda volver a ser asilado, que el gobierno del Ecuador lo dé a la Embajada de México o a su representación, que en este caso son otras embajadas que representan de América Latina, que representan los intereses del gobierno mexicano, para que venga asilado a territorio mexicano. Ese es el momento en el cual se encuentra en este momento, y que en la Corte Internacional de Justicia y en la Asamblea de las Naciones Unidas tendrá que venirse a dar una sanción al gobierno de Ecuador. Incluso una de las propuestas es que se le nombre no miembro de la Asamblea de las Naciones Unidas por esa actitud, y también para que reconozca directamente el error que ha cometido al llevar a cabo esa acción que lesiona la diplomacia, no tan solo en su relación con México, sino la diplomacia a nivel internacional. Para terminar entonces, Adalberto, te comentaba más temprano que yo tuve oportunidad de hablar con Jorge Glass, de entrevistar a Jorge Glass antes de que fuera nuevamente encarcelado. Él hace un recuento, él dice, y como repito sus palabras, acá el presidente Moreno me invita a ser parte de su trama de sobornos, me niego, me dice que me va a meter preso, en 15 días me meten preso, paso 5 años en una cárcel, me mandaron al infierno porque allí hubo 70 amenazas de muerte que recibí, dice 25 motines, todo tipo de vejámenes en cuanto al trato, y concluye y dice, esto es el neoliberalismo. En definitiva, este incidente que vemos que están usando, como muchos analistas califican a Jorge Glass como chivo expiatorio del correísmo, es decir, de una alternativa progresista a los regímenes de gobierno de derecha y neoliberales. ¿Es esto otra etapa, otra pulseada de cómo el, entre comillas, neoliberalismo quiere aplastar, quiere encarcelar, quiere condenar prácticamente a muerte a personajes como Jorge Glass, que con él es el símbolo de todo lo que políticamente representa? En efecto, porque el tema y el trauma que está en todo esto, que hoy nos encontramos en la región latinoamericana y particularmente en Ecuador y en México, el combate a la corrupción. Y buena parte de estos actores políticos como Lenin Moreno, como Lazo y ahora Noboa, es que están involucrados en acciones corruptas, saqueando buena parte de las arcas nacionales. Y entonces
Cuando Glass no aceptó y puso en evidencia la corrupción, entonces se convierte precisamente en una víctima, pero no tan solo ahí, sino también en el caso mexicano. ¿Qué pasa? Que el presidente López Obrador ha sido, su campaña y su política de gobierno ha sido combatir a la corrupción que ha imperado en otros regímenes en México. Y en este país, concretamente, en 2 meses va a haber elecciones presidenciales y en ese momento la mayoría del pueblo mexicano respalda la política del presidente López Obrador, tanto en el combate a la corrupción, en las medidas sociales que él ha impulsado, como también en la defensa ante el gobierno del presidente Noboa. Y entonces esto hace proclive también que el candidato del movimiento Morena y del PT y del Verde Ecologista, que es la actual Claudia Sheinbaum, gane las elecciones, lo cual también perjudica a la oposición corrupta de México, que encabeza el Partido Acción Nacional, el PRI y el Partido de la Revolución Democrática. Entonces tiene una doble vertiente, tanto lo que pasa en Ecuador como lo que pasa en México. Adalberto Santana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge.